Bien, entonces vamos a avanzar lo que son los gases irritantes, gases no irritantes, ¿ya? Tenemos una primera clasificación de lo que son los gases no clasificados en gases irritantes y gases no irritantes. Vamos a empezar con los gases irritantes. Hoy día vamos a avanzar monóxido de carbono y la siguiente clase vamos a avanzar cianuro. Ya, entonces, esta clasificación sí la tienen que ver, porque si bien no vamos a abarcar todos los gases, vamos a tratar de abarcar con acción intensa uno, con acción leve o moderada otro, pero sin embargo quiero que sepan la clasificación, ¿ya? Entonces, con acción intensa tenemos a los sulfuros y derivados, flúor y derivados, cloro, aldehídos, amoníaco. Con acción leve o moderada están los vapores nitrosos, cloruro de metilo, arsina o arsenamina y el fosgeno. Ya probablemente vamos a ver lo que son los aldehídos y vamos a ver el fosgeno. Dentro de la clasificación de los gases no irritantes, entonces, tenemos al monóxido de carbono. Un ratito. Ya, alguien de ustedes me ha escrito. Ya está. Ya listo. Entonces, como les dije, vamos a avanzar hoy día lo que es el monóxido de carbono, que es un gas no irritante. Ya, entonces el monóxido de carbono, llamado también veneno sanguíneo, dentro de sus propiedades físico-químicas, es un gas incoloro e inodoro al estado puro. ¿Ya? Y si dice que es inodoro, incoloro, y no irritante al estado puro, ¿qué quiere decir? Que puede penetrar fácilmente por las vías respiratorias y uno no se da cuenta, sin provocar signos de alarma. Uno inclusive puede inhalar este gas y puede fallecer. Y no hay signos así de alarma que este paciente, el que está respirando, sienta que está inhalando algún tipo de gas. Pero mezcla con otros gases, sí, tiene un olor característico, pero al estado puro no. Es por eso que a veces hay intoxicaciones. Por ejemplo, es bien peligroso cuando ustedes viven en un ambiente cerrado, un cuarto, 2 cuartos, donde tienen una cocina y ponen una ollita o quizás hacen hervir agua y el agua se seca y sigue ardiendo la cocina. Se pueden intoxicar con monóxido de carbono y no se dan cuenta. Penetra fácilmente las vías respiratorias. Su densidad es de 0,97. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es más liviana que el aire. Y al ser más liviana que el aire, entonces se difunde con gran facilidad, ¿no? En esa atmósfera de ambientes cerrados. Porque si es un ambiente ventilado, no podría fallecer una persona. La anterior vez, por ejemplo, salió en la tele, ¿no? De un colegio, por ejemplo, que dijeron con monóxido de carbono. No sé si ustedes han escuchado, que estaban haciendo la COA, etcétera. Y un médico, alguien dijo que era monóxido de carbono, pero después dijeron también de que era un ambiente abierto, no estaban en ambiente cerrado. Es difícil en un ambiente abierto de que pueda existir intoxicación por monóxido de carbono, porque el ambiente abierto es rico en oxígeno, en cambio en el ambiente cerrado no. ¿Ya? ¿Cómo se origina este monóxido de carbono? Ya, es la intoxicación por gases, por este monóxido de carbono frecuente en muchos países donde utilizan bastante
por economizar la electricidad, utilizan bastante en España, por ejemplo en Chile, las duchas a gas, calefactores en época de invierno en los trabajos, con gas, como aquí, por ejemplo, en las casas, por ejemplo, compran y esa electricidad, pero a ver, fíjense, cuando uno cancela la luz, cómo se dispara el precio. Ustedes mismos en sus casas seguramente tienen calefactores a electricidad, ¿no? Entonces, como sube mucho el costo, en otros países es a gas, con garrafa funciona. Ya, a mí personalmente no me gustaba, a garrafa está. Donde yo estudiaba, por ejemplo, era garrafa también los calefactores, en cada laboratorio, cada unidad tenía. La ducha también era a gas. ¿Ya? Entonces, la combustión normalmente, ¿no?, de la materia orgánica da lugar a la formación de dióxido de carbono, lo que ustedes conocen. Y esto gracias a la oxidación del carbono, ¿ya? Donde el carbono más dos átomos de oxígeno va a dar el dióxido de carbono. Normalmente, ¿no? Sin embargo, puede suceder que este aporte de oxígeno, como ven aquí, este aporte de oxígeno es pobre, es insuficiente para poder oxidar por completo al carbono. Entonces, ¿qué se origina? Una combustión incompleta y se produce el monóxido de carbono. ¿Ya? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el monóxido de carbono? En los calentadores a gas, en habitaciones que sean mal ventiladas. Por ejemplo, un calefactor no podría estar en una habitación. Hubo un caso donde había un calefactor en una habitación de la empleada. Y eso ha ocasionado que mueran dos empleadas en un año. En el mismo lugar. Al principio se supuso de que la primera empleada tenía algún problema y se tomó algo, pero nunca encontraron tóxico que había ingerido. Ya cuando murió la segunda, ahí recién empezaron a ver ya otros lados y decir algo pasa en esta habitación. Estaba un calefactor dentro del cuarto de empleada. Hoy en día en todos los departamentos o lo ponen a la cocina o lo ponen al balcón. Ya tiene que haber ya más ventilación. No podríamos dormir donde está un calefactor, en esa habitación. En la cocina nadie duerme, etcétera. La ventana se abre. Tiene que haber buena ventilación. Donde también vamos a encontrar en los braseros de leña, pero siempre, ¿no?, con escasa ventilación. Donde también encontramos en estos gases, en los gases del tubo de escape de motores de explosión, vehículos de gasolina, las motos. Es por eso que cuando quisimos hacer esta práctica, ya no hay para vender los animales de experimentación. Yo había preguntado a sus compañeros quién tenía una moto para poder intoxicar, porque sí se encuentran vehículos a gasolina. También donde encontramos en incendios, en los incendios de hogares, edificios, donde hay combustiones incontroladas y se forman humos. En esos humos están los compuestos, está monóxido de carbono. ¿Alguna vez se han visto las películas donde ha habido grandes incendios
La gente que estaba huyendo, saliendo, escapando, a veces se caía, ya no respondía. Sus brazos nomás ya queriendo ir hacia la salida, pero sus músculos ya no daban. En el mecanismo de acción vamos a ver el porqué. Y muchas veces la mayoría de estos casos han muerto no por las quemaduras, sino por la inhalación del monóxido de carbono, de esos humos incontrolados, esas combustiones. Donde también vamos a encontrar el sistema de calefacción que tengan un mal funcionamiento, ¿no? Las hornillas, estufas, hornos de fundición, refinerías donde hay combustión de los productos petrolíferos, humo del tabaco. Imagínense, en el humo del tabaco, de 3 a 6% de monóxido de carbono. En otros países es prohibido fumar. Uno no puede fumar en lugares así, públicos, es prohibido por ley. Hay zonas, hay zonas, hay ambientes designados para aquellas personas que fuman, cancelan, ingresan y ahí pueden fumar. Antes, inclusive el monóxido de carbono también se encontraba en las minas, en los subterráneos. Hace muchos años inclusive la gente introducían conejos y lo metían a la mina. Si el conejo no salía, entonces había monóxido de carbono. El gas butano y propano, por ejemplo, ya mezcla con estos como uso industrial, tiene monóxido de carbono. Los gases licuados de petróleo. Y el gas natural, chicos, la garrafa de uso doméstico tendrá monóxido de carbono. Hola. Sí, doctora. El gas doméstico no tiene monóxido de carbono, pero se produce por una combustión incompleta debido a un aporte insuficiente de oxígeno. Ya que quede claro. Y todo esto se produce más durante los periodos invernales, donde todos empiezan a encender sus calefactores, braseros, etc. Mecanismo de acción. ¿Ya? Una vez que el monóxido de carbono penetre en el organismo, actúa a 3 niveles. Uno, el más importante, a nivel de la sangre. Ya se une a la hemoglobina formando la carboxihemoglobina, un compuesto estable, ¿no? Sabemos que la hemoglobina transporta oxígeno hacia los tejidos. Entonces, en vez de unirse con el oxígeno a la presencia del monóxido de carbono, esta se une porque tiene una afinidad, dice, de 200 veces. En otros libros van a encontrar 240 hasta 250. Todo es válido si les pregunto. 200, 240 o 250 tiene esa afinidad, ya entonces se une al monóxido de carbono. Y al unirse bloquea el transporte de oxígeno, porque ha formado un aducto.
un compuesto estable, pero sí este compuesto estable es reversible dentro del tratamiento. Entonces, aquí tenemos la hemoglobina más el oxígeno, que tenemos la oxihemoglobina, ¿no es cierto? Pero cuando hay presencia del monóxido de carbono, se va a formar la carboxihemoglobina. En vez de unirse al oxígeno, se va a unir al monóxido de carbono y forma el compuesto estable o aducto, porque este veneno sanguíneo no se biotransforma, no hay metabolito, forma un aducto, un compuesto estable, reversible, que es la carboxihemoglobina, incapaz de transportar oxígeno, produciendo una anoxia. Ese es el primer mecanismo de acción. El segundo mecanismo de acción a nivel de las mitocondrias, alterando los mecanismos de la respiración intracelular de las enzimas del sistema citocromo oxidasa. ¿Ya? Además que esta produce radicales libres. El monóxido de carbono produce radicales libres, lesiona las membranas celulares. Y por último, lo que les dije hace un momento, la gente a veces, esta gente que está escapando en un incendio incontrolable, a veces sus músculos ya no dan, o sea, no reaccionan, se caen, pero su cuerpo, su cabeza y todo quiere seguir, pero sus pies se caen, no logran. Por eso lo sacan, les sacan así al hombro ayudándoles a salir, porque han respirado mucho monóxido de carbono, porque actúa también a nivel de los músculos. Sobre la mioglobina, igual tiene una afinidad de 50 veces más por el monóxido de carbono. Entonces, monóxido de carbono más mioglobina, carboximioglobina, un compuesto estable que produce una parálisis de los músculos. Ya no responde, no pueden escaparse ya. ¿No? Entonces, al unirse al monóxido de carbono y mioglobina, entonces disminuye el transporte de oxígeno al músculo cardíaco y esquelético, produciéndose así de esa manera la hipoxia o anoxia tisular, ¿no? Es decir, que cuando no existe la hipoxia o anoxia tisular es cuando no existe aporte de oxígeno a los tejidos o se realiza en cantidad insuficiente, ¿no? Esta unión a nivel de la sangre a la hemoglobina es la que le da la coloración característica de rosado carmín. Un color característico que cuando les dije yo que íbamos a hacer una autopsia, íbamos a ver la diferencia entre uno normal y el otro intoxicado, para poder visualizar mejor esa coloración rosado carmín que confiere. La dosis tóxica, ya la toxicidad, pero de un gas depende siempre del porcentaje del mismo que existe en el aire inspirado, ¿no? Y de su presión parcial y el tiempo de permanencia. Cuanto más tiempo estamos ahí, entonces mayor será la concentración. Y aquí tenemos una tabla de los efectos que producen. Es por eso que cuando uno va a ir a cuantificar el resultado, cuando va y cuantifica la cantidad de monóxido presente en la muestra de sangre, se debe expresar esta en porcentaje. Menor al 3% no produce efectos apreciables. Del 6% cefalea, laxitud. El 9% cefalea, vómitos. El 15% cefalea, vómito, dificultad respiratoria. Ya es aquí un poco más marcado. Del 30-40 cefalea, vómito, dificultad respiratoria, debilidad en piernas por la carboximioglobina, ¿no? Y confusión mental. A veces causa, cuando el paciente ha inhalado tanto monóxido de carbono, que causa secuelas neurológicas también.
45%, acidosis metabólica, hipotensión, convulsiones, alteraciones a nivel de la conciencia, insuficiencia cardíaca, hipertermia. Generalmente nosotros cuando hemos intoxicado en anteriores prácticas hemos tenido más del 60%. No hemos llegado sí al 70%, ¿no? Hemos tenido 65%, esa cantidad más o menos hemos logrado cuantificar. En el tratamiento, si la intoxicación es arriba de 50%, entonces mueren por daño cerebral, es irreversible. Si es una cantidad inferior al 50%, entonces lo primero que se hace además es interrumpir la exposición para garantizar la seguridad, ¿no? Hay que interrumpir. ¿Cómo? Evacuando al intoxicado del ambiente contaminado, del ambiente tóxico. Hay que sacarlo. Ventilar los espacios. Siempre, inmediatamente hay que ventilar. Lógico que cuando hay una sospecha de una intoxicación en un ambiente cerrado, vamos a entrar con mascarilla, ¿no? Porque si no nosotros más nos intoxicaríamos. Cualquier gas, cualquier tóxico gaseoso, toda persona que ingresa a ese ambiente para socorrer debe estar con mascarilla, con máscara. Ha ocurrido aquí por la Ramón Rivero cuando estaban construyendo un edificio. Si entran en internet van a encontrar intoxicación por gases. Pongan y van a encontrar en internet. Un albañil entró a un pozo, encontró al cavar el edificio, encontró un pozo y había bajado. Puso escalera y para ver qué hay, qué sé yo, bajó. Y no salió. El compañero miró y dijo, no sale, ¿qué ha pasado? Y bajó también para ver qué había pasado. No salió. El tercero entró, ya llamando de sus nombres, todo entró y no salió. ¿Para qué ya entran? Creo que son 4 los fallecidos. Instantáneo. Y eran, pero esos, a ver, lean en internet, no les voy a decir. Para la siguiente clase, vamos a seguir con gas. Entonces, para poder sacar a una persona de un ambiente donde se sospecha de un gas, no podemos ingresar así. Tenemos que estar con mascarilla con oxígeno, respirando. Y ventilar, si es un cuarto, empezar a abrir las ventanas, ventilar el ambiente. Y si no es, si hay algunos equipos, unos braseros o calefactores, etcétera, hay que apagar. Ya el segundo paso es dar oxígeno. Sacamos al intoxicado de ese ambiente a un lugar donde esté bien ventilado y dar oxígeno. ¿Ya? Se debe iniciar primero con oxigenoterapia normovárica, ¿ya? ¿Qué quiere decir el suministro de oxígeno? A través de una mascarilla. Cuando uno saca, les pone una mascarilla con oxígeno, pero que ese oxígeno, la administración sea solo de una atmósfera. Eso es normovárica. Es simple. ¿Ya? Hasta llevarlo a un hospital. Ya en el hospital se le da oxígeno al 100%. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para disociar ya el monóxido de carbono de la hemoglobina. Como les dije, es un compuesto estable, pero es reversible.
luego se corrige porque produce también acidosis metabólica, se corrige la acidosis metabólica de forma lenta. ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? Es como un mecanismo de defensa frente a la hipoxia tisular. ¿Ya? Y si aún así se ve la necesidad de administrar oxigenoterapia hiperbárica, se la administra, que ya no será una atmósfera la hiperbárica, ya son presiones ambientales mayores de una atmósfera, la hiperbárica. Esa sí o sí desplaza el monóxido de carbono que está fijada a la hemoglobina. Ya. Luego se les da dantroleno cuando predomina la hipertermia o la rigidez muscular, ¿no? Completando siempre el tratamiento con medidas sintomáticas, como estimulantes del centro respiratorio, como la efedrina, ¿no? Que es un estimulante. Una profilaxis antibiótica, especialmente si está en un incendio, los humos que ha ingresado contaminados pueden ocasionar una infección a nivel pulmonar. Se les administra también vitamina B2, que es la lactoflavina, ¿no? Mantiene la respiración anaeróbica como defensa temporal del daño celular. Y el electrochoques, ¿no? Porque también afecta al corazón, estimulante cerebral para combatir el coma. Y suero glucosado hipertónico. Aquí, a ver, vamos a ver un ratito. No pude, quería mostrarles una autopsia, no, la verdad no lo encontré, porque mi computadora el año pasado o el anteaño pasado se quemó el otro. No lo pude encontrar, la autopsia. Era una autopsia del Servicio Médico Legal de Santiago, desde cómo ha ingresado, cómo han sacado de un incendio. No pude encontrar. Pero aquí hay unas fotos de otro caso. En realidad son de un caso esto de Bolivia, ¿no? Que solo fotos, imágenes está aquí, por ejemplo, fíjense, aquí hay un cadáver carbonizado. En realidad son aquí en estas imágenes que no he logrado conseguir, pero no es la autopsia. Pero de todas maneras, fíjense aquí qué color es, un rosado. Y este es un cadáver carbonizado. Se ha carbonizado, aún ha fallecido por intoxicado por monóxido de carbono, igual se ha carbonizado. Y producto de la carbonización están sus brazos hacia arriba. La posición, ¿no? Hay una flexión. Se le dice posición de boxeador. Los músculos se han quemado, se han atrofiado hacia arriba. Y fíjense su mano. Ya, aquí, por ejemplo, cuando hacen una autopsia en un quemado, tienen que sacar una conclusión. ¿Qué tal si a un incendio se quema una casa? O queman. ¿Qué tal si cometen un homicidio en una casa? Y empiezan a echar gasolina a la casa para quemarlo, para poder, digamos, dar otra visión, que no sea un homicidio, sino que sea un incendio, que la casa se ha incendiado y ha muerto carbonizado, ha muerto quemado. ¿Podría el forense poder demostrar de que este cadáver muerto lo han botado a una casa? O sea, que ya estaba muerto y han incendiado la casa, o no hay forma de demostrar. Porque son dos situaciones. Uno,
Y una casa sí se haya incendiado y ha muerto la persona que estaba dentro, porque no pudo salir, ha muerto. La causa no se sabe, será por quemaduras o será por inhalación del monóxido de carbono. Eso sería un caso. El otro caso es que han matado a una persona en una casa y para poder salir y que la policía no les busque, no se dé cuenta de que lo han matado, lo incendian la casa, lo queman. Y como el otro está muerto, bueno, pues se ha carbonizado. ¿Habría alguna forma de poder demostrar de que ese cadáver ya estaba muerto o no hay? Chicos, Doctora, tal vez sea el hecho de que cuando la persona murió, un ratito, espera, no me hables un ratito. A ver si se me da esto. Ahora sí. Ahora sí, dime. bueno, la persona ha fallecido, sus signos vitales ya no hay, entonces ya no tiene. Por ende, la persona, como todos sus órganos dejan de funcionar y así. Entonces, una vez que la persona fue encontrada ya quemada, ya da a entender de que ha muerto por otras causas, ya que el tiempo en que bueno, el momento que murió, al momento en que se quemó, va a pasar un determinado tiempo. Creo que es una manera de poder detectar si la persona ha sido asesinada o ha sido intoxicada, bueno, o quemada. No hay. O sea, no hay forma de demostrar. Porque cuando, Doctora, creo que sí habría. ya, a ver, dime. Bueno, lo que es que cuando se hace la autopsia, en caso de que no haya ¿no? por intoxicación, no se encuentra monocarbono. Entonces, por esa razón determinan que ha muerto por otra causa. Ya. Porque eso, miren, por ejemplo, cuando entremos a bioquímica criminalística, yo les voy a plantear un caso a ustedes dentro de la práctica. Por ejemplo, la angostura, ya, digamos, está lleno de agua. ¿Qué pasa si, supongamos, asesinan a una persona? Pero le asesinan a una persona y muerta le botan a la angostura. Muerta la persona. ¿Y qué pasa que otra persona estaba mirando de la angostura y se ha caído? Se ha caído y ha muerto, se ha ahogado. ¿Cómo, doctora? Si nos ponemos a pensar en la angostura, no sé si conocen la angostura, al ir al Valle Alto, Sí, ¿qué pasaría si botan a sí, doctor. si supongamos una persona, aunque esté en estado de ebriedad ya, va a la angostura y está mirando el agua y de pronto se cae al agua? O sea, se cae, él está vivo, ¿no? Se cae al agua Bueno, y se ahoga y muere, ¿ya? ¿Y qué pasa que buenas noches, doctora. Sí, en ese caso, yo creo que la persona que hubiera sido arrojada ya muerta al agua no ya, presentaría agua en los pulmones. Sin embargo, la persona ebria que se cae y se ahoga encuentra la presencia de agua en los pulmones y el estómago podría ser. pero eso muy bien, perfecto.
¿Sabes qué? ¿Me vas a dar tu nombre en la práctica ya? Está bien, doctora. Ya me vas a dar, porque todo apunto eso para el examen final. Es muy bien. Se llaman unos microorganismos, se llaman diatomeas o plancton pulmonar. Ya, entonces la persona que se ha caído y se ha ahogado ha entrado hasta sus pulmones el agua y en el agua están esos microorganismos característicos de cada agua. Y la persona que le han matado aparte y le han ido a botar no presenta esos microorganismos. ¿Por qué? Porque ya no respira, está muerto. No respira, no está dentro de sus pulmones. Puede entrar el agua por su oído, su boca, todo. No en el estómago, pero. ¿Qué te llamas, la que me ha contestado? Checo Vanessa, doctora. Vanessa. En el estómago no, porque cuando uno ha ingresado o cuando está el occiso ya muerto, a veces con su boca abierta puede ingresar a todo lado. Es en la base de los pulmones. Cuando uno respira, el agua entra hasta la base de los pulmones y ahí está el plancton pulmonar. Muchas veces ha habido también en otros países que a una persona también lo pueden ahogar en una piscina, digamos. Lo han ahogado y después le agarran y le pueden ir a botar a la laguna, a la ley. Eso también se logra identificar en qué agua, porque cuando hay un occiso, uno va, saca el occiso. Y también tiene que tomar muestra patrón de ese agua donde está el cadáver para poder hacer una comparación de qué tipo de microorganismo se encuentra en ese agua, porque cada uno es característico. Entonces ahí se llega a descubrir que no ha sido ahogado ahí, entonces en otro lado ha sido ahogado. Todo se llega a saber. Asimismo del cadáver también, el cadáver muerto que por decir en una casa lo mataron y para poder eh, distraer y decir que él ha muerto, quemado, etcétera, pueden echar gasolina alrededor y quemarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este paciente, este occiso, no siempre esto, pero les voy a decir, no siempre en una persona quemada va a morir por monóxido de carbono. Puede morir también por quemaduras. Por eso les he dicho al inicio, de esas combustiones masivas, cuando hay incendios, una gran parte, la mayoría mueren por monóxido de carbono. No es el 100% que mueren por monóxido de carbono. Otros mueren por quemaduras, pero la mayor parte mueren por monóxido de carbono. Pero sin embargo, que mueran por monóxido o por quemaduras, si hay una combustión y uno está vivo, todo el hollín de esos fuegos incontrolables, todo lo que estoy respirando entra por la tráquea, entra hasta los pulmones y se encuentra hollín en la tráquea y pulmones. Y si es un cadáver ya muerto que está botado, no va a tener eso, no tiene nada, solo es carbonizado nada más. Entonces no hay, como se dice, crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Aquí dice, obsérvese la fase de desesperación. Todo está quemado, ¿no? Predominio de la flexión de los músculos, de la masticación. Hasta esto, fíjense, los labios, las fibras de colágeno, cómo se ha subido hacia arriba. Chicos, y en un cadáver así quemado o más carbonizado, ¿podríamos saber quién es? Sí, doctora. ¿Podríamos identificar? ¿Cómo? Doctora, ¿podría ser por las placas dentales o prueba de ADN en última instancia?
Bueno, es orientativo nada más, así como las pruebas inmunocromatográficas, las placas dentales, pero el ADN sí, porque los dientes no se queman. Pero hay que tomar en cuenta qué tal si esta persona, todos sus dientes están obturados, o qué tal si habían sido placas. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, no hay pelos. En esos casos, ¿qué hacemos? Aquí, fíjense la mano, ¿no? Hay retracción de las fibras de colágeno por la carbonización. Podría pasar, chicos. Aquí, bueno, aquí hay pelos, todo quemados, no hay raíz. Por eso dice parte de mechón de cabello totalmente quemado. Si la raíz no está quemada, entonces, ya les he dicho, material genético en la raíz. Perfectamente se hace, pero si no hay, miren aquí, por ejemplo, hay parte de la articulación coxofemoral totalmente quemado. Tejido óseo siempre falta. Doctora, buenas noches. Dime, Una consulta, doctora. Usted acaba de mencionar que no hay crimen perfecto. ¿Qué pasaría cuando una persona es asesinada y el asesino lo quema con ácido clorhídrico, doctora? Lo hace perder el cuerpo. En ese caso, ¿cómo se estaría catalogando este tipo de crimen, doctora? si la persona le echa ácido clorhídrico, lo mata con ácido clorhídrico, No, doctora, si una vez que lo mata, lo hace, o sea, agarra el cuerpo ya y lo le pone. echa para que no se vea, No, doctora, para que lo no se, quema totalmente. Lo desintegra todo el cuerpo con ácido fluorídrico, doctor. o también lo puede incinerar a polvo. Puede pasar, chicos. Y en ese caso, doctora, ¿cómo se estaría catalogando ese? ¿Sería un crimen no perfecto o cómo, doctor? Eso es un caso no resuelto. Pero como dicen, ¿por qué dicen no hay crimen perfecto? Porque si bien no hay huellas de este, porque inclusive en la tele en este año, por ejemplo, ha habido, ¿no? Donde no hay el cadáver, no se sabe qué han hecho, no hay. ¿Y por qué dicen que no hay crimen perfecto? Porque siempre algo va a hablar, algo. Alguien va a ver que le ha visto, que ha llevado, o algo sospechoso estaba trasladando. Siempre hay algo, como dicen, algo, habla. El cadáver hace hablar. Hay evidencias que a veces se convierten en pruebas. Ok, doctora, gracias. Por ejemplo, cuando hubo, por ejemplo, de la tía de Evo Morales, cuando lo han descuartizado a su tía, solo la masa encefálica habían botado a Nira Santibáñez. O sea, al descuartizar, han ido botando pedazo a un lado, otro pedazo al otro lado, otro pedazo al otro lado, todo. Pero ¿y al final qué ha pasado? Al final se ha logrado resolver el caso, que había sido que le han colocado, desde ahí, desde esa época se ha prohibido al bioquímico, ustedes son bioquímicos, se ha prohibido que una farmacia coloque antibiótico, porque antes los farmacéuticos, uno iba a su farmacia, estoy mal de mi garganta, me puede colocar un antibiótico, te colocaban, ahora está prohibido desde sedes, precisamente por eso, porque una bioquímica ha colocado antibiótico y había tenido alergia y se ha muerto. Y se ha asustado y como no podían botar cadáver entero, han empezado a descuartizar. Y al final, como les digo, siempre hay algo, algún indicio que lleva hacia la verdad. Al final se ha logrado descubrir y han llegado hasta la farmacia. Y aunque la farmacia se haya negado y todo, han entrado, han requisado, todo limpio, no había ni una gota, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho el luminol. Entonces el luminol ha hecho visibles aquellas manchas de sangre que
no se veían a simple vista, que lo han lavado hasta con detergente, con hipoclorito, igual nomás lo hace visible las manchas. A eso se refiere. Es, uy, entrecortado te escucho. No escucho nada. ¿Escuchan, chicos? A ver, dime, es que debes estar caminando. Esta es la calota craneana. Fíjense la coloración adentro. Rosado. Rosado. Cuando hay un disparo de arma de fuego, entonces la calota craneana también se hace un orificio. Y si el arma de fuego, y si han sido disparados de corta distancia, va a haber aquí adentro restos de pólvora. Eso se raspa para analizar, para saber si ha sido de larga o corta distancia. Porque si es de larga distancia, en el trayecto se cae, no llega al cuero cabelludo. Pero donde se deposita esos restos de nitratos, nitritos, es en el cuero cabelludo. Claro que aún ingresando en la calota craneana, pero siempre se queda aquí, como un tatuaje. Parte de la calota, adentro y es esto, de la calota craneana con fragmentos de la meninge. La meninge es lo que le envuelve a la masa encefálica. Y aquí siempre se fijan ellos si hay algún golpe, ¿no? Si ha habido algún golpe en la calota craneana, todo. A veces cuando hay golpes hay hundimiento de la calota craneana o a veces hay también traumatismo en llama diástasis de las suturas. Aquí no hay nada, absolutamente, no hay golpes en la cabeza. Cuando a veces hay un golpe en la cabeza, chicos, y no es la causa de muerte, cuando abren por eso les he dicho, se abren 3 cavidades, la cavidad craneana, la cavidad torácica y la abdominal. Cuando abren la calota craneana, miran aquí adentro, si hasta aquí adentro aparece el golpe color rosado, un traumatismo, entonces ha sido la causa de muerte. Y si no aparece, el golpe ha sido superficial afuera, aún habiendo lesiones afuera. Por eso revisan la calota craneana. Aquí están restos de la masa encefálica, rosados. Así se ve este tipo de coloración. Esto indica que la persona entró viva al fuego. Y fíjense la tráquea. Sea que haya fallecido quemado por la inhalación, fíjense el rosado carmín, o por la inhalación del monóxido de carbono, siempre va a haber restos de hollín. Siempre va a haber restos de hollín. Eso quiere decir que entraba viva, porque ha respirado hasta los pulmones. El corazón también, fíjense, con coágulos de sangre. Y la coloración siempre rosada. Y aquí está el pulmón, con restos de carbón. Por eso miren, restos de carbón. Y todo el humo que ha aspirado. Esto no hubiera en un cadáver que muerto que lo han botado. Así esté carbonizado. Bueno, encontraron, ¿no? Había sido una persona femenina.
Bueno, se debe realizar todo tóxico gaseoso siempre en un cromatógrafo de gases, ¿no? Y bueno, esto ya es de... Hay una prueba de Sudán 3 que identifica hidrocarburos si a la persona le han echado con gasolina, con algún para encender. Entonces, chicos, lo que les decía, si su dentadura había sido todo falso, o si tiene y todo está obturado, ¿de dónde podríamos sacar material genético? Muestra de la médula ¿De del los hombro, huesos? doctor. Perfecto, huesos largos, de huesos largos. Excelente sería que estén sanos sus dentaduras, las muelas especialmente tienen harto material genético, pero si no contaríamos con esto, entonces huesos largos, para identificar en Chile, por ejemplo, el 2000, hace 23 años atrás, ya había una en el Hotel Carrera, que era un hotel de lujo, 5 estrellas. Se hizo una reunión, pero de todos los peritos de todo el mundo. Ya había sido el español, el presidente, el español Lorenti, donde se estaban, ¿saben cómo está funcionando los países desarrollados, no como nosotros? Nace un niño y les hacen su ADN. El 2020 ya hacían, estaban hablando del tema. Yo no fui en realidad ahí. Yo no fui a ese curso. Yo me llevé la sorpresa de verlos ahí. Es por esa razón que yo ni siquiera estaba inscrito. Era un seminario a nivel mundial. Y habían bolivianos genéticos. Había. Uno sucrense y otro paceño. Estaban presentes allá en esa reunión porque era de genetistas, de todos los que se dedican a la parte genética. Ya, entonces lo que hacían allá había sido que nace un niño y les hacen su ADN y lo colocan al sistema. Gratuito, la madre no paga. Todo gratis. De tal manera que ese niño, por decir, crece ya, tiene sus 20 años. Y no solamente es un niño, no, a todos los niños. Hay un homicidio o un robo, supongamos, o una violación, digamos. ¿Ya? Entonces, ellos son tan capos allá en Chile realmente que sacan material genético hasta de lo que uno agarra a la puerta. ¿Por qué? Por el sudor que deja. Hasta de un pelo. Aquí nomás están pidiendo una cantidad de X. Nos falta mucho. Allá sacan las huellas dactilares de todo lo que han manipulado, de un vaso, de la puerta, lo que han tocado la perilla, que es una violación, bueno, hay líquido seminal, etc. Ya no necesitan buscar, a eso quieren llegar a todo el mundo para que todo esté así sistematizado. Ya no necesitan buscar ni preguntar con quién estaba, quién había entrado ahí por decir a ese departamento, ya no necesitan. ¿Se acuerdan que aquí en Cochabamba hace una semana, será, o 2 semanas, dijeron que en un departamento a una señora le habían descuartizado al refrigerador, algo así, porque debía dinero, así? Ya no necesitan preguntar ni quién ha entrado, ni con quién andaba, ni nada, ya no. Directamente sacan su material genético, comparan con el sistema, es como masa, ¿no? Es así que funciona masa, con de gases. Es una biblioteca de puro patrones virtual. Ellos sacan su ADN
de esa muestra que ha dejado, comparan con lo que tienen sistematizados, registrados todos los ADN de la población, y ya saben quién es, directamente van y le buscan para llevárselo a la cárcel. Claro que les faltaba el 2000, o sea, no han abarcado todo, no se puede, ¿no? Pero ya deben tener hasta hoy día un buen avance. Así han empezado a hacer. Gratuito. Niño que nace, ya. O ADN. Así ya no necesitamos perseguir, ni buscar, ni nada. Así debería ser. Aquí en Cochabamba alguna vez escuché algunos investigadores, unos coroneles alguna vez querían hacer, pero ellos no con ADN. Les hablo de años atrás, cuando había policía técnica judicial. Querían hacer con las huellas dactilares ellos. Sistematizar lo que uno va a identificación si saca su carnet de identidad. Pero eso es complejo, no es una prueba así muy precisa para poder identificar, individualizar pertenencia, quién pertenece, etc. Y simplemente hablaban y todo quedó por ahí. No hay, hasta el día de hoy no hay. Nos falta, como les digo, mucho. Deberíamos empezar ya a todo niño que nace a hacer ADN desde el gobierno, o sea, gratis. ¿No? Pero así quedamos, así estamos. Nos vemos esta semana con la práctica, chicos, de monóxido de carbono. Hola. Hemos terminado, chicos. Está bien, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Mañana hay competencia de anfetaminas a las 9 y a las 10, a ver si van. Sí, doctora.